Resident Evil se ha vuelto de nuevo en una de las mejores franquicias de horror después de haber sufrido unos cuantos tropiezos, y con la salida de Resident Evil Village, donde manejando una vez más a Ethan en varios escenarios de horror, es tiempo apropiado para ir al pasado y hablar de los grandes juegos que la franquicia nos ha dado, así como un poco de los tropiezos que nos acercaron un poco más a los zombies que nos perseguían en 3 buenos y 3 malos juegos de Resident Evil. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Los remakes de Resident Evil. El primero del año del 96 tenía sus fallas, pero resultó en un gran éxito y muy influyente en el género, el cual fue seguido por el alabado Resident Evil 2 y el decente Resident Evil 3, y si bien esos títulos siguen teniendo crédito como buenos juegos en general, especialmente el segundo, actualmente se recomienda jugar sus remakes. A principios del 2000, Capcom rehizo y mejoró el primer Resident Evil, resultando en uno de los juegos más aclamados y populares en el género. Todo en el juego fue mejorado, desde los gráficos que al día de hoy siguen viéndose muy bien, la presentación es más como de película, los controles más aptos y el horror es aumentado por 1000. Y cada que sacan una nueva versión del primer juego, es el remake el que se vende. Ha salido en muchas otras consolas y sigue dando dinero a Capcom. Y no fue sino hasta hace poco cuando Capcom le dio este tratamiento al resto de los demás juegos. Pues en el 2019 tuvimos el remake de Resident Evil 2, el cual ya era un increíble juego en muchos sentidos, y ahora todo fue mejorado incluso más. Don't shoot! Get down! Todo lo que el remake hizo para el primer Resident Evil, este lo hizo para el segundo. Tenemos el contenido del juego, con una historia un poco expandida y revisitada, mejores e increíbles gráficos, sonidos, mejores controles y un montón de contenido extra después de acabar las campañas principales. Se tardaron mucho, pero vaya que se lucieron con este remake, pues se convirtió en uno de los mejores juegos de ese año, y todavía hay mucho que disfrutar de ese en estas épocas. Gracias al séptimo juego de la franquicia, Resident Evil había vuelto a ser más de horror, y estos remakes nos ayudaron aún más a volver a ese tiempo donde todo era cuestión de sobrevivir y no tanto en cuántas cosas puedes explotar. Y claro, un mero año después tuvimos el remake del tercer juego también. Aunque este es mucho más corto que los otros remakes, aún así hace el trabajo de mejorar el gameplay, los gráficos y los controles, la música y los valores de producción. Irónicamente, este de hecho quita ciertos elementos del juego original, pero es tan divertido y terrorífico como los otros, así que realmente no es una gran pérdida. Nemesis sigue siendo muy importante, nunca nos habíamos enamorado tanto de Jill Valentine como en este juego, y gracias por darle más material a ese desastre de peinado llamado Carlos. Estos remakes han sido grandiosos, juegos de horror con muchas razones para jugarlos en repetidas ocasiones, y se dice que ahora el cuarto juego también recibirá un remake. Ok, creo que eso no lo necesitábamos porque hubiera estado mejor un remake de Code Verónica, pero ya veremos. Joe, what happened? Número 5. Resident Evil 6. Resident Evil 4 marcó un antes y un después para la saga de horror de supervivencia. Tendríamos unos elementos de terror, pero combinados con acción y un tono no tan serio, y para el cuarto juego funcionó increíblemente, pero estos después no lograron medir bien esta nueva fórmula, y aunque Resident Evil 5 es culpable de esto también, el macrocosmo de todo lo que Resident Evil no debió haber sido fue el sexto juego principal de la serie, donde podríamos jugar 3 campañas estelarizando a Leon, a Chris o Jake. El resultado fue un juego no tan Resident Evil, sino más un tipo rápido y furioso, pero sin el disfrute de esas películas. Resident Evil 6 nos cuenta una historia que involucra 3 campañas, de las cuales solo a veces se cruzan una con otra, y cada una ofrece una manera un poco diferente de jugarlas. Con Leon es más como el típico Resident Evil con sus ultra momentos de acción, Chris es un poco más tipo Gears of War, y Jake es golpear a los infectados hasta que no haya más. Es noble tener esta variedad en un juego como este, pero muy poco, si no es que nada, de eso se siente como Resident Evil. Es meramente un juego de acción con pocos, casi insignificantes momentos de
de horror o de supervivencia. Un juego tan exagerado como este le hubiera ido mejor si el tono fuera igual de ridículo. Alpha to HQ, this is worse than we thought. We need backup. It's regenerating. Las razones por las que este juego salió como es fue producto del mercado japonés en los videojuegos. Fue una época donde ese mercado no era muy monetario para las compañías, así que cuando hacían juegos, estos tenían que ser realizados de manera que tuvieran un atractivo más mundial y menos centrado a los mercados asiáticos. Irónicamente, esto centrado en atraer al mercado del oeste específicamente, llevó a varias de las terribles decisiones en cuanto al estilo de Resident Evil 6, así como una producción un tanto limitada y no limitada al mismo tiempo, y con un margen de tiempo algo cerrado para su terminación, y a pesar de haber vendido algunos millones de unidades en todo el mundo, no fue suficiente para coincidir con las expectativas y cálculos que Capcom esperaba. The world needs you. Y por esta razón el siguiente juego oficial de la serie se tomó su tiempo y su apropiada planeación para evitar que este tipo de cosas pasaran de nuevo. Afortunadamente, Resident Evil 7 fue un gran éxito y devolvió a la franquicia a sus orígenes de horror, mientras todavía nos ofrece algo fresco y no visto en la saga. Número 4. Resident Evil 0. En lo que los jugadores disfrutaban del remake del primer juego, Capcom decidió terminar un proyecto que tenían planeado desde hace mucho tiempo y lanzarlo para aprovecharse de la popularidad y la buena vibra que habían ganado, resultando en el juego Resident Evil 0, el cual ahora muchas veces se vende junto con el remake del primer juego. Es una especie de precuela que se centra en el personaje de Rebecca Chambers antes de los eventos de la mansión Spencer, y junto con ella un convicto llamado Billy. Ambos tendrán que hacer equipo para sobrevivir a los horrores que enfrentarían. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Similar al remake del primer juego, Zero también añade un sistema de cambio entre los personajes Billy o Rebecca, donde el jugador puede cambiar a quien maneja o hacer que el otro lo siga para solucionar algunos acertijos o hacer de algunas mortales situaciones un poco menos mortales. Por lo general, es casi Resident Evil del remake, pero eso también incluye todo lo bueno de ese juego, aunque la historia es un elemento más débil y no hay tantos personajes interesantes para mantenerte intrigado. Ni siquiera el dichoso Billy es algo tan memorable. Es más, incluso no ha sido mencionado una sola vez en otros juegos, pero a fin de cuentas se maneja bien y con muchas situaciones de sobrevivencia. Este juego empezó como un proyecto para la consola de Nintendo 64, y muchos ya cuestionaban cómo rayos Capcom iba a poder hacer un juego de Resident Evil en esa consola, pues requerían mucho más espacio, el cual dicha consola no tenía. Pero bueno, eso no lo detuvo de hacer un porte de Resident Evil 2 para el Nintendo 64, y que es bastante bueno, así que todo era posible con la suficiente compresión. Iba a ser un juego mucho más difícil que los otros Resident Evil, y basándose un poco más en la inspiración del juego original. Welcome, young one. So glad you have joined the party. Es el mejor juego de Resident Evil, la historia es algo débil, así como los personajes, y puede llegar a ser algo demasiado difícil para unos cuantos, pero no se puede negar la calidad de este título. Tiene lo bueno del remake, pero en escenarios diferentes, así que se podría considerar una especie de contenido descargable, adecuado que este lo vendan empaquetado con el remake si quieren literal algo no muy revolucionario o sobresaliente, sino solo más de lo que ya disfrutaste, las alocadas y flipantes aventuras de Rebecca y Billy, mejor conocido como Resident Evil 0. Así que toma tus armas con pocas municiones, tus hierbas medicinales y tu compañero convicto en escape y mata unos cuantos zombies. Resident Evil 0. Número 3. Resident Evil Survivor. Antes de que todo en el mundo fuera solo el PlayStation 2, Capcom iba a sacar hasta el último jugo de ese original PlayStation de Sony, y qué mejor franquicia que la popular Resident Evil para explotar un poco más de dinero de las manos de los ávidos fanáticos. Así que en el 2000, para la consola de Sony, tuvimos el juego Resident Evil Survivor, el cual cambia los controles de tanque y los ángulos de cámara fijos y determinados por una aventura en primera persona, o mejor dicho, una terrible aventura en primera persona, para experimentar no tanto el horror del juego, sino lo horroroso que es el juego de manera más cercana. What?
En Survivor manejamos a un supuesto Vincent tratando de sobrevivir al virus zombie, y decimos supuesto porque el protagonista está en una búsqueda por encontrar su identidad. Así es el típico y clicheado personaje con amnesia, y realmente no hay mucho más acerca de este personaje, razón por la cual no ha sido mencionado por nadie más en los otros juegos. Aquí, en lugar de manejar a nuestro personaje, lo seguimos en una perspectiva de primera persona mientras disparamos a zombies con balas que se recargan automáticamente si esperamos un poco, y cuando acabamos con suficientes de estos zombies, automáticamente nos movemos un poco a lo que sigue en el escenario, repite unas cuantas veces, y eso es Survivor. Es tan satisfactorio como suena. Este juego tiene gráficos que se ven bien, o lo harían si fueran un juego de los primeros para Sega Saturn, esa consola de antes que el PlayStation. Realmente los juegos a ese entonces eran capaces de mucho más, y tomando en cuenta el esfuerzo que hacía Capcom con los otros detalles técnicos, esto es una vergüenza. Las actuaciones de voces en estos juegos de PlayStation 1 no eran para nada estelares, pero al menos esos juegos lo justificaban siendo buenos. Pero en Survivor termina siendo otro mal detalle en un mal juego. La historia es cansada y nada interesante, pero llega a tener detalles tan malos que son algo disfrutables. Pero para eso no necesitas jugarlo por ti mismo, tenemos YouTube para eso. Lo único disfrutable que tiene el juego, y ni siquiera necesitas el juego en sí para disfrutar de ese detalle. Your brother? Leave her alone! Lenny, Rock, go! Es un juego muy simple y nada lo suficientemente variado para ser divertido. Aún así, sorpresivamente tuvo 2 juegos más para el PlayStation 2. Técnicamente, de hecho, fueron 3 juegos más, pero uno de ellos es parte de la franquicia Dino Crisis y nada que ver con Resident Evil. Esos otros juegos supuestamente son mejores, pero realmente nada extraordinario. En todo caso, si quieren una buena versión de este tipo de juegos con personajes de Resident Evil, busquen los juegos Crónicas de Umbrella y las Crónicas Oscuras para el Nintendo Wii, o la colección en HD para el PlayStation 3, pero olvídense de Survivor. Irónico, en esta saga de juegos de horror y sobrevivencia, este juego en particular no logra sobrevivir contra los otros mejores juegos de la serie de Capcom. Número 2. Resident Evil 4. Tras el éxito de los primeros 3 Resident Evil, el director Shinji Mikami fue de un concepto a otro tratando de darle vida al siguiente juego. Pasó de ser un juego que eventualmente fue descartado y reutilizado para ser el primer juego de Devil May Cry, a ser un juego un poco más conceptualmente similar a Silent Hill. Fue toda una ambición, lleno de versiones de juegos muy adentro en su finalización que fueron completamente descartados por alguna u otra razón, pero eventualmente se llegó a una visión propia, y así el mundo de los videojuegos en sí no fue el mismo después de la salida de Resident Evil 4. Vayan por detrás. En esa nueva y emocionante entrega, tomamos el control de Leon S. Kennedy, uno de los protagonistas del segundo juego, ahora trabajando para el presidente de los Estados Unidos. Combinando horror con acción tipo película de los 90s, Resident Evil 4 no solo revivió la franquicia antes de que se fuera a la oscuridad, sino que llegó a ser un parteaguas en la industria, haciendo famoso el uso de la cámara sobre el hombro de los personajes y teniendo altos valores de producción muy similares a una película ridícula, pero muy entretenida. El juego no se toma muy en serio, hace uso de clichés de acción y de horror, y el personaje de Leon responde con malas líneas del tipo héroes de acción a situaciones grotescas o horroríficas. Existe en este universo donde la realidad dentro del juego es de alguna manera más extraña que la ficción en sí. Todavía no entendemos la posibilidad de eso, pero aquí está. Y claro está, es el juego increíblemente entretenido. Uno de verdad no puede dejar de jugarlo. Nada como matar a ciertos aldeanos locos con parásitos dentro de ellos, que viven en España, pero hablan como mexicanos por alguna razón con un montón de balas, lo cual por alguna razón termina dándonos más balas con sus muertes para matar más aldeanos locos españoles mexicanos. Un juego con estos detalles puede ser increíblemente grandioso o increíblemente estúpido, y Resident Evil 4 es grandioso.
A partir de aquí, la saga empezó a centrarse más en acción y menos en horror, perdiendo el balance que 4 había logrado, y no fue sino hasta el 7º juego donde se recobró el impacto que un apropiado Resident Evil debería tener. Este juego ha salido en casi cualquier consola que ha existido desde el 2005. Capcom no deja de hacer portes de esta obra maestra y con buena razón. Supuestamente se planea que el siguiente remake será uno dedicado a este juego, lo cual no se siente correcto, pues no hay mucho que mejorar en este, contrario a los primeros 3. Pero en fin, este juego ya hizo historia y marcó un cambio en la industria de los videojuegos para bien y para mal. Honestamente, cualquier versión de este juego es recomendable, y la más reciente actualizada para alta definición es fácil de conseguir de manera legítima, así que no hay excusas para no jugar lo que bien podría ser el mejor Resident Evil de todos. Número 1. Umbrella Corps. Nada como un pésimo juego de esos que no tienen nada de bueno para terminar esta lista. Capcom ha hecho muchos otros juegos basados en Resident Evil porque no es una compañía auténtica, sino sobreexplota lo que les da dinero. Hemos tenido unos cuantos títulos de calidad variada, pero la cima de juegos horribles hechos sin ningún estándar de calidad se lo lleva el juego Umbrella Corps. En esta mala excusa de juego, la supervivencia es la llave para todo. Sobrevivir a lo horrible del juego, claro está. Aquí tomamos el control del soldado genérico de Umbrella, que no es Hank número 3401, el cual tiene que matar a algunos zombies muy mal programados y muy tontos, demasiado tontos para seres con cerebros podridos, y todo para recolectar una muestra de este virus. Repite esto en el 98% del juego y añade un modo multijugador en línea que nadie usa porque nadie compró esta basura, y tenemos Umbrella Corps. En serio, la programación de este juego está muy por debajo de juegos hechos por estudios independientes de hace como 10 años. Es increíble que poco antes del lanzamiento de Resident Evil 7, Capcom nos trataba de vender esta basura. De verdad habla de la baja estima que nos tienen los jugadores. ¡Qué ironía! Pues poco antes del lanzamiento de esta basofia, lo habían retrasado para supuestamente pulir varios detalles del juego. Algo nos dice que más bien trataban de atrasar lo inevitable por un poco más. Este título no fue bien recibido por críticos y jugadores en todo el mundo, y muchos olvidan que alguna vez siquiera existió. Y si así se queda, entonces estaremos en un mundo comparativamente mejor. Gráficos muy de PlayStation 3 en una época de PlayStation 4 ya lleva unos años. Pobre programación de los enemigos, modos de juego repetitivos y un modo multijugador que no es suficiente para disfrazar la pérdida de tiempo que realmente es. Umbrella debería mandar a un grupo militar para deshacerse de toda evidencia de la existencia de este juego. Fue negativamente comparado con los juegos de Call of Duty, por un enfoque más genérico y tipo shooter de primera persona, y a un juego anterior llamado Operación Raycon City, el cual tampoco fue recibido tan positivamente, pero al menos mucho mejor que Umbrella Corps. Simplemente, no hay horror o sustancia aquí, es mejor jugar cualquiera de los modos zombie en los Call of Duty si quieres dispararle a zombies. Realmente no hay mucho Resident Evil en este título, es tanto producto de la franquicia como esas malas películas de Mila Jovovich, que sí, llevan el nombre y es lo único que llevan de los juegos. Todo lo demás es basura. Si en un apocalipsis zombie este fuera el único juego que quedara, los sobrevivientes preferirían no jugar videojuegos nunca más. Mejor, vamos a dispararles a zombies de verdad. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu juego favorito de Resident Evil? Déjala acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la página de Bowser Geek y únete a la secta de Bowser Geek donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.